Hermanos, la predicación de este día lleva por nombre las características y conductas de la santidad. En la predicación anterior hablamos acerca de la gran santidad de Dios. Dios es tan santo, tan puro, perfecto y sin pecado, que parece estar muy distante de nosotros los seres humanos pecadores. En la Biblia se narra acerca de cómo los hombres reaccionaban ante esta tremenda santidad de Dios con gran temor. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, y lo vemos en el libro de Éxodo, que se quitara sus zapatos frente a su presencia, frente a su santidad, lo que incluso hizo que el mismo Moisés escondiera su rostro de Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice la palabra del Señor, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3, 5 al 6. Isaías, por otro lado, cuando vio la santidad grande de Dios, se asustó mucho, se asustó en gran manera, porque pensó que por su impureza de labios moriría delante de la presencia santísima de Dios. En el libro de Isaías, el profeta escribe en el capítulo 6, versículo 5, inspirado por el Espíritu del Señor: entonces dije, una vez que se apareció el Señor delante de él: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, versículo 5. O bien, por otro lado, el discípulo de Jesús, Pedro, cuando vio el gran poder de Jesucristo en la pesca milagrosa. Vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 5 y versículo 8. Y dice la palabra: viendo esto, o sea, viendo que Jesús había propiciado que él había hecho el milagro de que se pescaran muchos peces, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5, versículo 8. Hermanos, cuando entramos en la presencia del Dios Santísimo, nuestra condición pecaminosa, aunque ya somos salvos, es evidente, pues no somos dignos de estar en su presencia, en la presencia del Dios Santísimo, y requerimos recurrir a su promesa de la seguridad del perdón cada día, a cada momento, la cual encontramos en 1 de Juan 1:9, y poder estar en su presencia. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Para entender la santidad de Dios, amados hermanos, estudiaremos sus características y sus conductas o comportamientos. Vayamos primero a estudiar 3 características de la santidad de Dios, las cuales son la pureza, la piedad y la gloria. La pureza. Bueno, la pureza
la cual es obra del Espíritu Santo en nosotros, nos permite apartarnos de la inmundicia propia de nuestra condición pecadora, de nuestra condición humana y caída. El profeta Isaías escribió acerca de la liberación que Dios traería a su pueblo del cautiverio de Egipto, refiriéndose a esto en Isaías capítulo 52 y versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Isaías capítulo 52, versículo 11. Por otro lado, amados hermanos, en el Nuevo Testamento podemos ver cómo los mismos enemigos de Jesús lo elogiaron ese atributo de pureza que había en él cuando le preguntaban cosas para poder aprenderle y matarle. Vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 20 y versículo 21. Y dice la palabra del Señor: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Hermanos, Jesucristo, en su amorosa relación de obediencia con su Padre Celestial, vivía en comunicación constante y permanente con Él. Y esto hacía evidente su pureza en su testimonio de vida, que hasta sus mismos enemigos, dice la palabra, lo reconocían. La pureza, hermanos, es una característica de la santidad, pero en Cristo la pureza es el resultado del amor a su Padre Celestial. Hermanos, nuestros apegos personales, es decir, todo aquello que individualmente nos ata a nuestra pecaminosidad, nos ata a nuestros deseos desordenados de la carne, a las costumbres egoístas de pecado de nuestro viejo hombre, que por cierto ya está crucificado con Cristo según Gálatas 2:20. Todo esto nos separa de la pureza, hermanos. Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. La pureza en Cristo se define por su relación con el Padre Celestial, pues Dios es santo. Hermanos, es necesario apartarnos de nuestros apegos, los cuales nos separan de Dios. La segunda característica de la santidad es la piedad. Amados hermanos, Dios desea que vivamos una vida ejemplar, apartados totalmente para Él, de tal forma que así podremos estar preparados para entrar en su presencia en el momento en que Él nos llame, o bien en el momento en que Él venga. Vayamos a la siguiente lectura que encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11, 12 y 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, refiriéndose desde luego a la tierra y todo lo que hay en ella, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apartándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Por lo cual, oh amados,
estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11, 12 y 14. A continuación, queridos hermanos, veamos la piedad de Jesús en la reverencia de su impactante conducta durante su juicio. Los sacerdotes lo estaban acusando, recordemos, de muchas maneras, de muchas formas, pues querían acomodar al lugar, matarle. Y a pesar de que cuando estuvo con Pilato, el mismo Pilato trató de conseguir, diciéndole a Jesús que se defendiera, trató de ayudarlo para que respondiera a los sacerdotes, Jesús no lo hizo, hermanos. Este fue uno de los 4 magníficos silencios que hizo Jesús en su juicio. Los silencios de Jesús, hermanos, se debieron a su dignidad santa, su obediencia perfecta y su humilde reverencia a la voluntad de su Padre. Vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 15, versículos de 2 al 5, y podemos leer este silencio que hizo Jesús. Dice la palabra del Señor: Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Marcos capítulo 15, versículos del 2 al 5. En otras circunstancias podemos ver cómo Jesús respondía de una manera muy ágil, con una gran agilidad mental, y sus respuestas eran apropiadas, exactas y de buen testimonio. Por ejemplo, lo podemos ver en Mateo, en el capítulo 26, versículos 63 y 64. Dice la palabra del Señor, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 63 y 64. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo mostró dignidad y sinceridad y serenidad en su conducta, incluso en su vida durante su arresto y su juicio. Jesús mostró una total reverencia amorosa a su Padre Celestial. Jesús mostró piedad al considerar a Dios, a su Padre, en todas las cosas prioritarias, toda su vida. Siempre fue el Padre Celestial para Jesús una prioridad. La piedad es una constante conducta reverente a Dios, amados hermanos. La tercera característica de la santidad es la gloria. La santidad también es gloriosa. El cántico de Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios en el libro del Éxodo, hizo mención a la gloria de Dios. En el libro del Éxodo, en el capítulo 15, versículo 11, dice la palabra del Señor: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15, versículo 11. También Jesús glorificó a su Padre al final de su vida de la siguiente manera.
Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 17, versículos del 4 al 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, versículos del 4 al 5. Cristo siempre buscó dar gloria a su Padre Celestial. En todo lo que hizo, Jesús buscó exaltar al Padre. Ahora, amados hermanos, vayamos a las conductas o comportamientos relacionados con la santidad. Estos comportamientos de la santidad que podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo son 3. El primero de ellos, separarse del mundo, sus prácticas y su cultura. El segundo, consagrar nuestros miembros a Dios. Y el tercero, santificarnos, es decir, apartarnos para Dios. Vayamos al primero, separarse del mundo. La santidad no solo tiene un carácter determinado, sino que también implica mantener una conducta. Es la conducta de separarse del mundo. De hecho, la palabra santo significa separado. El apóstol Pablo nos enseña las características del obrero que es aprobado por el Señor. Es aquel que usa su palabra en forma apropiada, sin contender, es decir, sin pelear, y que evita profana palabrería, es decir, que evita decir cosas inapropiadas como malas palabras, que solo conducen a la impiedad y nos desvían de la verdad. Hermanos, separarse de estas cosas es una conducta de la santidad de Cristo y que podemos imitar. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 21. La otra conducta es consagrar. La consagración, hermanos, está estrechamente ligada con la santidad. La palabra consagrar significa poner aparte algo para un uso único, exclusivo. En la Biblia encontramos varias cosas que nos ilustran lo que significa consagrar. Por ejemplo, cuando el rey Salomón consagró el templo, cuya construcción, si ustedes recuerdan, inició su padre, el rey David, y que él terminó Salomón, y en la cual afirmó en su momento que este templo estaba consagrado para quemar incienso, para colocar los panes de la proposición, así como para ofrecer holocaustos. Esto lo podemos encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra: he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrarla, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová, nuestro Dios,
lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. Posteriormente, el profeta Elías resumió el propósito del templo como casa de oración. Y eso lo podemos ver en el capítulo 56, versículo 7, donde el profeta Elías dice, inspirado por el Espíritu: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, versículo 7. Hermanos, el templo fue consagrado para un solo propósito: relacionar a los hombres con Dios mediante la oración. Y fue por este motivo precisamente que nuestro Señor Jesucristo tuvo que echar del templo a los cambistas y vendedores de animales. Recordemos este pasaje en donde el templo había sido consagrado como casa de oración. Sin embargo, los sacerdotes corruptos en esa época de Jesús lo habían convertido en una cueva de ladrones, porque estafaban a los creyentes que llegaban de otros lugares al cambiar sus monedas. Es decir, cuando cambiaban las monedas los estafaban, por eso había cambistas en el templo. Y también les vendían animales, pero estos animales que les vendían los pagaban los creyentes y luego los metían los animales y seguramente los volvían a sacar y los volvían a vender y los volvían a estafar. Por eso dice la Biblia que era una cueva de ladrones. Vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 11, versículo 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11, versículo 17. El tercer comportamiento o conducta es la santificación. Es santificar. Dedicar es apartar. Santificar es hacer santo. En nuestra salvación somos santificados, es decir, somos hechos santos. La Biblia en ocasiones se refiere a la santificación como un suceso, y esto lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. En la salvación, amados hermanos, llegamos a ser santos. Es un evento, un hecho. Pero también la Biblia se refiere a la santificación como un proceso constante y continuo. Esto lo podemos leer en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Dice la palabra: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 de Tesalonicenses 4, versículos del 2 al 3. Por lo tanto, amados hermanos, somos santos en la salvación y también crecemos o vamos creciendo a cada día, a cada momento, a cada instante en la santidad, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7, 1. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo también oró a su Padre Celestial por sus discípulos, oró por todos nosotros, oró por nuestra santificación. Vayamos a el Evangelio de Juan, al capítulo 17, versículos del 17 al 19. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, versículos 17 al 19. Amados hermanos, Jesús cultiva amorosamente nuestra santidad, puesto que Él nos ama. Quiere que seamos santos. Hermanos, el amor y la santidad no pueden separarse uno del otro en Cristo Jesús, pues la única forma que tenemos para expresar amor a Dios es por nuestra obediencia diaria a Dios, y nuestra obediencia implica necesariamente santidad. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, versículo 21. Amados hermanos, en este día les exhorto que dediquemos al Señor nuestro cuerpo. Por ejemplo, que consagremos nuestra boca para que solamente hable lo que es prudente. Que nuestra lengua esté al servicio de los propósitos de Dios, hermanos. Les invito y les exhorto a consagrarnos al Señor, a consagrar también nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies. Consagremos, hermanos, todos nuestros miembros al Señor Jesucristo, así como Jesús se consagró a su Padre Celestial. Consagrémonos a Él, para que nuestra mente y nuestro cuerpo solo sirva a sus propósitos santos, y no a los nuestros o a los de otras personas. Romanos 12, versículos del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versículos 1 y 2. Amados hermanos, al consagrar nuestro cuerpo con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, estaremos seguros y confiados de nuestra pertenencia total a Dios. Es algo, amados hermanos, maravilloso, es algo hermoso que tendremos que recordar el resto de nuestras vidas, que estamos apartados totalmente para Dios. Amén. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este día que nos concedes venir a escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, por las enseñanzas de este día, en el cual nos muestras la santidad y tu amor, reflejados en tu Hijo Jesucristo, y cómo estas dos características, aparentemente diferentes y contrarias, se unen en Cristo para reflejar tu amor, tu gracia y misericordia por tu pueblo. Te pedimos, Señor, en este día, que nos concedas discernir tu enseñanza
y a través del poder del Espíritu Santo que está en nosotros, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, Dios, Rey y Salvador. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.